¿Sabes lo gracioso de que te llamen tóxico? Normalmente viene de la persona más tóxica de la sala. Mi esposa me lanzó esa etiqueta el martes pasado por la noche y, sinceramente, fue la llamada de atención que no sabía que necesitaba. Estábamos en nuestra cocina, después de cenar, y yo había cometido el error aparentemente atroz de preguntar por qué los platos del desayuno seguían en el fregadero. No a gritos, no con exigencias, solo preguntando. Pero según ella, esa simple pregunta me convertía en la encarnación de todo lo malo que hay en los hombres de hoy en día. Tu masculinidad tóxica personificada, me dijo, cruzándose de brazos, como si acabara de ofrecer un diagnóstico psicológico profundo. Siempre exigiendo, siempre controlando, nunca apreciando lo que hago. La ironía no se me escapó. Esto viniendo de alguien que se había pasado la última hora criticando cómo había puesto el lavavajillas, recolocando el especiero que yo había organizado y corrigiendo la forma en que había doblado las toallas. Pero claro, el controlador soy yo. Me quedé allí un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. 3 años de matrimonio, y ella había desarrollado la costumbre de usar términos de psicología como arma cada vez que no quería asumir la responsabilidad de algo. Gaslighting, narcisismo, masculinidad tóxica. Su lista de grandes éxitos cada vez que teníamos un desacuerdo. Una perspectiva interesante, dije con calma. Así que preguntar por unos platos que llevan aquí 12 horas me convierte en tóxico. No es lo que has dicho, es cómo lo has dicho, me espetó, poniendo los ojos en blanco. Tienes ese tono, esa expectativa de que debería dejarlo todo y atender tus necesidades. Miré alrededor de nuestra cocina, los platos del desayuno, la taza de café con su carmín todavía en el borde, el bol de cereales con los restos de leche endureciéndose en el fondo. Luego miré los platos de la cena que acababa de terminar de lavar y secar. ¿Qué tono exactamente? Porque estoy bastante seguro de que solo hice una pregunta. Ahí, justo ahí, esa voz condescendiente que usas cuando crees que estás siendo lógico. Levantó las manos dramáticamente. No puedes simplemente comunicarte con normalidad, ¿verdad? Todo tiene que ser un juego de poder contigo. Lo gracioso de la proyección es lo obvia que se vuelve una vez que empiezas a prestar atención. Aquí estaba ella, convirtiendo una simple pregunta sobre responsabilidades domésticas en una evaluación psicológica a gran escala de mi carácter. Y el que no puede comunicarse con normalidad soy yo. Me apoyé en la encimera, estudiando su rostro. La indignación justiciera, la expresión de víctima que había perfeccionado a lo largo de los años, cuando se había convertido en esta persona, o siempre había sido así, y yo estaba demasiado ocupado, siendo un buen marido para darme cuenta. ¿Sabes qué?, dije, con voz firme. Tienes toda la razón, sí que tengo expectativas. Sus cejas se levantaron, claramente sin esperar mi acuerdo. Espero que si ambos vivimos aquí, ambos contribuyamos. Espero que las conversaciones no se conviertan en asesinatos de carácter, y espero que mi esposa no me diagnostique trastornos de personalidad cada vez que no quiere fregar los platos. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Me señaló como si estuviera identificando a un criminal en una fila de sospechosos. Lo retuerces todo. Me conviertes en la mala cuando lo único que hago es expresar cómo me afecta tu comportamiento. La carta de víctima, justo a tiempo. Me acerqué al fregadero y empecé a lavar sus platos del desayuno yo mismo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ver cómo reaccionaría al ser privada de su queja. ¿Qué estás haciendo?, exigió. ¿Fregar los platos?, dije sin mirar. Aparentemente, pedirte que los friegues me convierte en tóxico, así que lo haré yo mismo. No te atrevas a hacerme sentir culpable por esto. Cerré el grifo y la miré. No te estoy haciendo sentir nada, solo estoy fregando platos. Pero es interesante que te sientas culpable por ello. Su boca se abrió y se cerró, como si estuviera tratando de encontrar la respuesta perfecta, el término psicológico ideal para convertirme en el villano de nuevo. Pero por primera vez en meses, no estaba siguiendo su juego. Te crees muy listo, dijo finalmente, muy evolucionado emocionalmente. Pero eres tan manipulador como cualquier otro hombre, solo que eres mejor escondiéndolo. Me sequé las manos lentamente, tomándome mi tiempo.
¿Y qué te convierte a ti en experta en manipulación? Puedo ver a través de ti. La voz tranquila, el tono razonable. Todo es un acto para hacerme parecer una loca. Ahí estaba, la admisión oculta en la acusación. Podía ver a través de la manipulación porque ella misma la dominaba. Colgué el paño de cocina y la miré directamente. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que tal vez estoy tranquilo porque no tengo nada que ocultar? Que quizás ser razonable no es un acto, es simplemente cómo los adultos manejan los desacuerdos. Me miró fijamente durante un largo momento, y prácticamente pude ver los engranajes girando en su cabeza, buscando su siguiente movimiento. Las lágrimas, el silencio, la salida dramática. ¿Qué arma elegiría de su arsenal? En cambio, optó por el desafío. No voy a quedarme aquí a que me sermonee alguien que ni siquiera puede ver sus propios patrones tóxicos. Me parece justo, dije, pero yo tampoco voy a quedarme aquí a que me diagnostique alguien que piensa que preguntar por platos sucios es un trastorno de personalidad. Mientras salía furiosa de la cocina, me quedé donde estaba, mirando esos platos limpios en el escurridor. Algo había cambiado en esa conversación, pero no de la manera en que ella pretendía. Por primera vez en nuestro matrimonio, no me había disculpado por ser razonable, y eso aparentemente me convertía en tóxico. Los siguientes días fueron educativos, no en la forma en que mi esposa pretendía, pero educativos de todos modos. Se había retirado a lo que ahora reconocía como su procedimiento operativo estándar después de una confrontación. Silencio pasivo-agresivo, mezclado con victimismo estratégico. El jueves por la mañana, preparé café para los dos como siempre. Ella tomó el suyo, sin decir una palabra, pero se aseguró de suspirar profundamente cuando notó que había usado su taza favorita. Cuando le pregunté si quería que cambiara de taza, me dijo, «Está bien», con ese tono que claramente significaba que no estaba bien. Pero ella estaba siendo la persona más madura al sufrirlo. El viernes por la noche, pidió cena para ella sin preguntar qué quería yo. Cuando le señalé que estaba en casa y podría haber comido también, pareció genuinamente sorprendida. «Oh, pensé que trabajarías hasta tarde. Has estado tan distante últimamente». No había trabajado hasta tarde. Había estado en casa a mi hora habitual todos los días esa semana. El sábado fue cuando la cosa se puso interesante. Mi colega de la universidad llamó mientras ambos estábamos en el salón. Durante nuestra conversación, me preguntó qué tal me trataba la vida de casado. Le di la respuesta estándar de, «Bien, no me puedo quejar», pero él insistió un poco. «¿De verdad? ¿Por qué suenas agotado, tío?» Miré a mi esposa, que fingía leer, pero claramente estaba escuchando cada palabra. «Solo cosas del trabajo», dije. «Vale, pero si alguna vez necesitas hablar». Dejó la frase en el aire, y pude escuchar preocupación genuina en su voz. Después de colgar, mi esposa levantó la vista de su libro. «Parece preocupado por ti». «Sí, es un buen amigo. Qué bien debe ser tener a alguien que realmente escucha tus problemas sin juzgarte». Ahí estaba, la insinuación de que no tenía eso en casa, entregada con la dosis justa de inocencia herida. «¿Hay algo que quieras decir?», pregunté directamente. «No, no. Solo me parece dulce que tengas ese tipo de amistad». Volvió a su libro, pero capté la pequeña sonrisa asomando por las comisuras de su boca. Fue entonces cuando hice clic. Ella estaba disfrutando esto, la tensión, las indirectas sutiles, el ajedrez emocional donde ella siempre se convertía en la víctima y yo siempre tenía que ser el que intentaba arreglar las cosas. Pero, ¿y si simplemente no lo hacía? El domingo por la mañana montó un espectáculo limpiando el baño mientras yo leía las noticias. Muchos suspiros, ruidos agresivos de fregar y portazos estratégicos. En el pasado, le habría preguntado qué pasaba, me habría ofrecido a ayudar, o al menos habría reconocido su martirio. En cambio, seguí leyendo. El fregar se hizo más fuerte. Pasé la página. Finalmente, apareció en el umbral, con los guantes de goma puestos, con una mirada de expectación. «El baño está limpio», anunció. «Genial», dije sin levantar la vista. «Gracias». Se quedó allí un momento más, claramente esperando algo más. Una disculpa, un elogio por hacer el mantenimiento básico del hogar, un reconocimiento a su sacrificio.
Cuando no llegó nada, resopló y se fue. Esa tarde, decidí poner a prueba una teoría. Empecé a prestar atención a los patrones en lugar de reaccionar solo a incidentes individuales. Cogí un cuaderno y empecé a apuntar cosas, no para construir un caso contra ella, sino para ver si realmente estaba loco o si aquí estaba ocurriendo algo sistemático. El lunes, pregunté si quería que viéramos una película juntos. Dijo que estaba demasiado cansada. La encontré atracándose de una serie sola una hora después. El martes, se quejó de que ya no planeaba citas. Sugerí cenar el viernes. Dijo que el viernes no le venía bien porque podría estar cansada de la semana. El miércoles, mencionó que las parejas deberían comunicarse más. Cuando pregunté por su día, me dio respuestas de una sola palabra y pareció molesta por las preguntas. El jueves, dijo que no mostraba suficiente interés en sus aficiones. Pregunté por la clase de yoga a la que había estado asistiendo. Me acusó de estar controlándola. El viernes, la cena no se llevó a cabo porque se le olvidó. Lo discutimos e hicimos otros planes. El patrón se estaba volviendo claro. Cada interacción estaba diseñada para ponerme en una situación sin salida. Muestro interés y soy controlador. No muestro interés y soy negligente. Hago planes y soy presuntuoso. No hago planes y soy un vago. Pero la verdadera revelación llegó el sábado por la mañana, cuando mi vecino se acercó a pedir prestada una escalera. Mi esposa se mostró instantáneamente encantadora, riéndose de sus chistes, preguntando por su familia, siendo la viva imagen de una esposa suburbana encantadora. En el momento en que se fue, la máscara se cayó. No puedo creer que se presente sin llamar, dijo, poniendo los ojos en blanco. Algunas personas no tienen límites. Yo la había visto ser genuinamente cálida y simpática durante 20 minutos. El cambio fue tan inmediato, tan completo, que de hecho me mareó. Parecía bastante agradable, dije con cuidado. Oh, por favor, es uno de esos tipos que cree que ser amable significa que puede imponerse a la gente cuando quiera. Típico comportamiento de persona con aires de superioridad. La miré, realmente la miré, y vi a una extraña. Cuando se había convertido mi esposa en alguien que podía fingir amabilidad y luego destrozar inmediatamente a la persona a la que acababa de encantar, esa noche volví a llamar a mi colega de la universidad. Oye, ¿recuerdas lo que dijiste el jueves sobre que sonaba agotado? Sí, tío. ¿Qué pasa? Me encontré explicándole el patrón que había estado documentando, tratando de mantener la emoción fuera de ello, solo presentando hechos. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Tío, dijo finalmente, eso no es normal. ¿A qué te refieres? Quiero decir, las personas sanas no crean pruebas en las que no puedes ganar. Eso es manipulación psicológica básica. Quizás estoy siendo demasiado sensible. ¿Me estás tomando el pelo? Preguntaste por platos sucios y te llamaron tóxico. Intentaste planear una cita y te acusaron de no planear citas. Venga ya. Después de colgar, me senté en mi coche en la entrada de casa un rato, pensando. Mi esposa había pasado años convenciéndome de que mis percepciones eran incorrectas, que mis reacciones eran irrazonables, que mis expectativas eran demasiado altas. Pero, ¿y si no lo eran? ¿Y si la persona que me llamaba tóxico era en realidad la tóxica? Entré de nuevo en casa con una perspectiva diferente. Ella estaba en la cocina, y cuando me vio, inmediatamente comenzó a quejarse de cómo había dejado mi taza de café en la encimera en lugar de ponerla en el lavavajillas. Tienes razón, dije con calma. Debería haberla guardado. Ella parpadeó, claramente descolocada por la falta de actitud defensiva. Oh, bueno, me alegro de que puedas admitir cuando te equivocas. Recogí la taza y la puse en el lavavajillas. Por supuesto, igual que estoy seguro de que tú admitirás cuando te equivoques en las cosas, también. La expresión de su rostro no tenía precio, como si acabara de sugerir algo completamente ajeno. ¿Qué se supone que significa eso? Nada específico, solo que todos cometemos errores, ¿verdad? Todos tenemos cosas en las que trabajar. Estudió mi rostro, tratando de averiguar si esto era algún tipo de trampa. ¿Verdad? Dijo lentamente. Claro. Pero pude ver su mente trabajando, tratando de averiguar qué había cambiado, porque ya no estaba jugando con las viejas reglas.
Bien, ya era hora de que ella tuviera que resolver algo por una vez. Para el miércoles tenía suficiente material para escribir un manual de psicología. Mi pequeño cuaderno se había convertido en un catálogo exhaustivo de técnicas de manipulación, y sinceramente, estaba impresionado por la variedad. Mi esposa no solo era tóxica, era creativa al respecto. La belleza de la documentación es que los patrones se vuelven innegables. Lo que parecían incidentes aislados se revelaron de repente como una campaña coordinada. Cada chantaje emocional, cada inversión emocional, cada actuación de víctima, todo era parte de un sistema diseñado para mantenerme desequilibrado y pidiendo disculpas. Hora de devolver el favor. Pasé mi descanso para comer, investigando los mismos términos que a ella le encantaba lanzar. Gaslighting, manipulación emocional, proyección, victim playing. Resulta que hay bastante literatura académica sobre estos temas. Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que ella era prácticamente un estudio de caso. El jueves por la noche, comenzó su rutina habitual. Había llegado a casa 5 minutos más tarde de lo normal debido al tráfico, y ella estaba de pie en la cocina con los brazos cruzados. «Qué detalle que te dignes a aparecer», dijo. En el pasado, me habría disculpado y explicado lo del tráfico. En cambio, solo asentí. «Había mucho tráfico hoy», dije con naturalidad. Ella esperó más. La disculpa, la culpa, el intento desesperado de hacerla sentir mejor por mi retraso de 5 minutos. Como no llegó nada, escaló. Empezaba a pensar que habías olvidado que tenías esposa. «No», dije, abriendo el frigorífico. «¿Sigo casado? ¿Sigo viviendo aquí? ¿Solo 5 minutos más tarde de lo habitual debido a circunstancias fuera de mi control?» Su cara pasó por varias expresiones antes de instalarse en una confusión herida. «No tienes por qué ser sarcástico». No estaba siendo sarcástico, estaba siendo objetivo. «Saqué ingredientes para la cena. ¿Quieres que cocine yo esta noche o tenías otros planes?» La pregunta claramente la descolocó. Fue directa, práctica, y no reconoció su manipulación emocional en absoluto. Yo no sé. No lo había pensado. «No hay problema. Yo me encargo». Mientras empezaba a cocinar, podía sentirla observándome, tratando de averiguar qué era diferente. El antiguo yo habría pasado 20 minutos asegurándole que no me había olvidado de ella, que valoraba sus sentimientos, que lamentaba haberla hecho preocuparse. El nuevo yo estaba haciendo pasta. El viernes fue cuando decidí probar algo más ambicioso. Llevaba toda la semana preparándose para una de sus explosiones emocionales características. Podía ver las señales, los pequeños comentarios, los silencios estratégicos, la escalada gradual hacia alguna confrontación dramática en la que terminaría disculpándome por existir. Pero, ¿y si interrumpía ese patrón? Ella comenzó la actuación del viernes por la noche justo a tiempo. «Tenemos que hablar», anunció mientras yo entraba por la puerta. «Perfecto», dejé mis llaves y le presté toda mi atención. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?» Ella se lanzó a un discurso preparado sobre cómo yo había estado emocionalmente distante últimamente, cómo mi actitud estaba afectando nuestra relación, cómo se sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. Escuché sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, manteniendo el contacto visual. Cuando terminó, esperé un momento antes de responder. «Esas son preocupaciones serias», dije. «Aprecio que me las señales». Ella parpadeó. ¿Tú lo aprecias?» «Claro. Si mi comportamiento está causando problemas, definitivamente deberíamos abordarlos». Saqué mi teléfono. «¿Te importa si tomo algunas notas? Quiero asegurarme de entender todo correctamente». «¿Notas? Bueno, si vamos a trabajar en estos problemas, probablemente debería documentarlos adecuadamente. De esa manera, podemos seguir el progreso a lo largo del tiempo». Su boca se abrió y cerró como un pez. «A ver», continué abriendo una aplicación de notas. «Dijiste, he estado emocionalmente distante. ¿Puedes darme algunos ejemplos específicos? Fechas, horas, incidentes concretos». «Yo, ¿qué ejemplos específicos? Si voy a cambiar un comportamiento problemático, necesito entender exactamente lo que estoy haciendo mal. ¿Cuándo estuve emocionalmente distante? ¿Cómo se manifestaba eso?» Me miró.
como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Yo no. Quiero decir, no se trata de momentos específicos. Es más una sensación general, ¿vale? Pero los sentimientos generalmente tienen detonantes, ¿verdad? Acciones o palabras específicas que causan reacciones específicas. Levanté la vista de mi teléfono. Solo estoy tratando de entender los datos aquí. ¿Datos? La información sobre mi comportamiento que está causando estos problemas. Si vamos a tener una conversación productiva sobre cómo arreglar nuestra relación, probablemente deberíamos ser específicos sobre lo que necesita arreglo. La expresión de su rostro era fascinante. Había entrado, esperando un tiroteo emocional, y en su lugar estaba recibiendo un análisis clínico. «Estás raro», dijo finalmente. «¿Cómo es eso? Todo esto de tomar notas, las preguntas, no es normal». Miré mi teléfono y luego a ella. «Dijiste que teníamos que hablar sobre problemas en nuestra relación. Estoy tratando de entender esos problemas para que podamos resolverlos. ¿Cómo no va a ser eso normal? ¿Por qué?». Luchó por encontrar las palabras. «¿Por qué estás tratando esto como si fuera una reunión de negocios? ¿Preferirías que lo tratara emocionalmente? ¿Ponerme a la defensiva? ¿Quizás levantar la voz? ¿Convertirlo en una discusión? No, solo quiero que me digas». «¿Que te diga qué?». El silencio se extendió entre nosotros. Prácticamente pude ver su cerebro sufriendo un cortocircuito al darse cuenta de lo que realmente quería, que yo asumiera automáticamente la culpa sin pedir pruebas. «Quiero que te importe», dijo finalmente. «Me importa. Por eso estoy tomando notas. Por eso pido ejemplos específicos. Si eres infeliz, quiero entender por qué, para que podamos arreglarlo». «Pero no estás. ¿No estoy qué?». Otra larga pausa. Pidiendo disculpas, susurró. Y ahí estaba. El verdadero problema. No mi comportamiento. No nuestros problemas de relación. Ni ninguna preocupación real sobre nuestro matrimonio. Quería una disculpa sin tener que demostrar que había hecho algo mal. ¿Debería disculparme antes de entender lo que hice mal?, pregunté suavemente. «Eso no es lo que quise decir». «Entonces, ayúdame a entender lo que sí quisiste decir». Se quedó allí durante un minuto completo, abriendo y cerrando la boca, claramente frustrada porque su guión habitual no estaba funcionando. Finalmente, tiró las manos al aire. «¿Sabes qué? Olvídalo. Olvídalo todo». Empezó a salir furiosa, pero la detuve. «Espera, ¿no quieres trabajar en esos problemas de relación que mencionaste?». Se dio la vuelta, y por una fracción de segundo, vi algo peligroso brillar en su rostro. Pura rabia, rápidamente cubierta por su expresión de víctima habitual. «Obviamente, no crees que sean problemas reales». «Nunca dije eso. Pedí ejemplos específicos para que pudiéramos abordarlos correctamente. Si tienes que pedir ejemplos, entonces no estás prestando atención a tu propio comportamiento». Asentí pensativamente. «Así que, estás diciendo que debería saber lo que estoy haciendo mal sin que tú tengas que explicarlo». «Estoy diciendo que un buen marido se daría cuenta cuando su esposa es infeliz». «Me di cuenta. Por eso estamos teniendo esta conversación». Otro momento de silencio, mientras intentaba recuperar el equilibrio. «Esto es exactamente de lo que estoy hablando», dijo finalmente. Esta frialdad, esta actitud analítica. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la pasión?». La miré con atención. «¿Estás diciendo que quieres que sea más emocional durante los conflictos? Quiero que te importe lo suficiente como para luchar por esta relación, en lugar de intentar resolver los problemas racionalmente, demostrando que esto te importa». Cerré mi teléfono y la miré directamente. «Nuestra relación me importa. Por eso quiero arreglar problemas reales en lugar de simplemente discutir sobre sentimientos». Me miró fijamente durante un largo momento y pude ver el instante exacto en que se dio cuenta de que su estrategia ya no estaba funcionando. «¿Has cambiado?», dijo en voz baja. «¿Cómo?». Antes te esforzabas más». «¿Para hacer qué?». «Para hacerme feliz», asentí lentamente. «¿Y cómo nos ha ido con eso?». El sábado por la mañana llegó con la sutileza de una bomba nuclear. Mi esposa claramente había pasado el viernes por la noche preparando su contraataque, porque entró en la cocina, donde yo estaba tomando café, con la energía de alguien
que había encontrado la prueba irrefutable. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, anunció, colocándose justo enfrente de mí. Levanté la vista de mi periódico y me di cuenta de lo que realmente está pasando aquí. Se cruzó de brazos, claramente orgullosa de la revelación a la que había llegado. Me estás aplicando el bloqueo emocional. Di un sorbo a mi café. ¿Bloqueo emocional? ¿Stonewalling? Sí, es una técnica de manipulación clásica. Retirada emocional, diseñada para castigar a tu pareja. Lo dijo como si estuviera diagnosticando una enfermedad médica. Lo busqué. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Después de años de usar términos de psicología como arma contra mí, ella había pasado la noche investigando munición nueva. Una teoría interesante, dije. ¿Qué te hace pensar eso? La toma de notas, las respuestas frías, la negativa a involucrarte emocionalmente. Estás tratando de hacerme sentir loca por tener sentimientos. Dejé mi taza de café y realmente la miré. Estaba prácticamente vibrando con energía justiciera, convencida de que había descifrado el código. ¿Puedo compartir algo contigo?, pregunté. ¿Qué? Me levanté y caminé hacia el cajón de la cocina donde había estado guardando mi cuaderno. Sus ojos me siguieron nerviosamente. Ya que te interesan los términos de psicología y los patrones de comportamiento, pensé que esto podría resultarte educativo. Abrí el cuaderno por la primera página. Lunes, 2 de octubre. Pregunté si querías ver una película juntos. Dijiste que estabas demasiado cansada. Te encontré viendo la televisión sola 1 hora después. Martes, 3 de octubre. Te quejaste de que ya no planeaba citas. Sugerí cenar el viernes. Dijiste que el viernes no te vendría bien porque podrías estar cansada. Su rostro comenzó a cambiar de color. Miércoles, 4 de octubre. Dijiste que las parejas deberían comunicarse más. Cuando pregunté por tu día, diste respuestas de una sola palabra y pareciste molesta por las preguntas. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Jueves, 5 de octubre. Dijiste que no mostraba suficiente interés en tus aficiones. Pregunté por tu clase de yoga. Me acusaste de estar controlándote. Pasé la página. Viernes, 6 de octubre. La cena no se llevó a cabo porque se te olvidó. Lo discutimos e hicimos otros planes. La miré. Tenía la boca abierta. ¿Debería continuar? Porque tengo material de 3 semanas de esto. Me has estado espiando. He estado documentando nuestras interacciones. Ya sabes, de la misma manera que recomiendan los terapeutas cuando alguien cree que podría estar sufriendo gaslighting, la palabra la golpeó como un impacto físico. De hecho, dio un paso hacia atrás. No te estoy haciendo gaslighting. Ah, ¿no? Veamos. Pasé a otra página. El martes pasado, dijiste que nunca ayudaba con las tareas del hogar. El miércoles por la mañana, criticaste cómo puse el lavavajillas, recolocaste el especiero que yo había organizado y rehiciste las toallas que yo había doblado. El jueves, te quejaste de que nunca ponía la lavadora. El viernes, volviste a lavar la ropa que yo ya había lavado porque no olía bien. Eso no es. Esas son solo que cambias los límites cada vez que intento cumplir tus estándares. Me volví a sentar, pero mantuve el cuaderno abierto. Aquí está mi favorito personal. Hace 3 semanas, dijiste que no comunicaba mis sentimientos lo suficiente. Hace 2 semanas, cuando te dije que estaba frustrado por la crítica constante, dijiste que estaba siendo demasiado sensible. La semana pasada, cuando intenté discutir nuestra relación con calma, me acusaste de ser emocionalmente frío. Ahora estaba agarrando el respaldo de una silla, con los nudillos blancos. Estás retorciendo todo. ¿Lo estoy? Déjame leerte otra cosa. Encontré la página correcta. Citas directas. Por cierto, nunca me escuchas. Dicho inmediatamente después de interrumpirme 3 veces, en 5 minutos. Siempre tienes que tener razón. Dicho después de que yo estuviera de acuerdo contigo. Haces que todo se trate de ti. Dicho durante una conversación en la que hablaste durante 20 minutos seguidos sin hacerme una sola pregunta. Solo estamos empezando, porque mencionaste el bloqueo emocional y pensé que quizás querrías saber cómo es en realidad. Pasé a la parte de atrás del cuaderno. Episodios de silencio. Del 1 al 3 de octubre.
después de que pregunté por qué los platos estaban sucios. Del 8 al 10 de octubre, después de que sugerí que presupuestáramos las vacaciones en lugar de solo hablar de ellas. Del 15 al 17 de octubre, después de que no estuve de acuerdo inmediatamente en que tu hermana estaba siendo irrazonable. Su cara se había puesto completamente pálida. Cada uno duró aproximadamente 3 días, cada uno terminando solo cuando yo me disculpé por algo que en realidad no hice mal. Esto es una locura, susurró. ¿Lo es? Porque según la investigación que hice, ya sabes, la misma investigación que hiciste tú anoche, el bloqueo emocional es exactamente lo que acabas de describir. Retirada emocional diseñada para castigar a tu pareja. La miré. ¿Te suena familiar? Ahora, estaba temblando, y pude ver su mente acelerada, tratando de encontrar alguna manera de darle la vuelta a esto. «Estás enfermo», dijo finalmente, tomando notas como una especie de acosador, documentando cada conversación. Volvió 3 horas después con refuerzos. No su madre o su hermana como esperaba, sino su mejor amiga, que aparentemente había sido reclutada como testigo de mi comportamiento abusivo. Yo estaba leyendo en el sofá cuando entraron sin llamar. «Tenemos que hablar», anunció, colocando a su amiga como si fuera un guardaespaldas. Levanté la vista con calma. «¿Sobre qué?» «Sobre tu pequeño cuaderno y tu obsesión enfermiza por documentar conversaciones privadas». Su amiga asintió en apoyo, claramente habiendo recibido la versión de la víctima de los hechos. «Le conté todo», continuó mi esposa, «cómo has estado acechando cada uno de mis movimientos, manteniendo registros como un psicópata». Cerré mi libro y miré a su amiga. «¿Te mencionó por qué empecé a mantener registros?» «Ese no es el punto», espetó mi esposa. «El punto es que la gente normal no espía a sus cónyuges. La gente normal tampoco necesita documentar las conversaciones para recordarlas con precisión». Su amiga finalmente habló. «Esto parece un poco controlador». Me levanté y caminé hacia la cocina, regresando con mi teléfono. «Dejadme que os enseñe lo que es controlar». Abrí mi aplicación bancaria y giré la pantalla hacia ellas. «Cuenta conjunta, ¿verdad? ¿Queréis ver cómo es realmente el control?» Deslicé la pantalla a través de las transacciones recientes. Día de spa, viaje de compras, comida con amigas, otro viaje de compras, productos caros para el cuidado de la piel, más comidas fuera. 1.200 euros en 3 semanas. ¿En qué exactamente? La cara de mi esposa se puso roja. «Estoy autorizada a gastar dinero». «Absolutamente. De tu propia cuenta. Este es dinero conjunto para gastos conjuntos». Cambié a otra pantalla. «¿Queréis ver mis gastos del mismo periodo? Comida, gasolina, suministros, pago de la hipoteca». Su amiga se estaba poniendo incómoda ahora, dándose cuenta claramente de que se había metido en algo más complicado de lo anunciado. «Mira, controlador sería yo vigilando cada compra, cuestionando cada gasto, haciéndote pedir permiso para gastar dinero». Miré directamente a mi esposa. «Lo que estoy haciendo se llama establecer límites. No puedes simplemente cortarme el acceso a nuestro dinero». «¿Nuestro dinero? ¿Cuándo fue la última vez que contribuiste a esta cuenta?» El silencio fue respuesta suficiente. Eso pensé. Pues bien, así es como funcionan los límites. A partir del lunes, tendrás acceso exactamente a lo que contribuyas, ni más, ni menos. Caminé hacia el cajón de la cocina y saqué una tarjeta de crédito, cortándola por la mitad justo delante de ellas. Esa era la tarjeta conjunta. Si quieres dinero para gastos, puedes ganártelo. Su amiga estaba retrocediendo hacia la puerta. Tal vez debería irme. «No», mi esposa la agarró del brazo. «Quédate, quiero que veas con lo que estoy lidiando». Pero su amiga ya había visto suficiente. «Esto parece una conversación privada. Llámame más tarde». Después de que se fue, mi esposa se volvió hacia mí con pura furia. «¿Cómo te atreves a humillarme así?» «No te humillé. Demostré la diferencia entre ser pareja y dependencia. Soy tu marido, no tu cajero automático». A continuación, probó con las lágrimas. «No puedo creer que seas tan cruel por dinero. Esto no se trata de dinero. Esto se trata de respeto. Pasaste 3 años tratándome como a un enemigo mientras gastabas mis ingresos como si fueran una paga. Nuestros ingresos. Enséñame la nómina que lo convierta en nuestros ingresos».
No pudo porque no la había. Había dejado su trabajo hace 2 años para centrarse en sí misma, y había estado viviendo de mi sueldo desde entonces. El matrimonio se supone que es una sociedad, dijo, cambiando de táctica de nuevo. Exacto. Los socios contribuyen. Los socios se respetan mutuamente. Los socios no manipulan y hacen gaslighting durante años. Así que, ¿simplemente me vas a abusar económicamente ahora? Casi me río. Abuso financiero sería impedirte trabajar o controlar el dinero que has ganado. Lo que estoy haciendo se llama motivación laboral. Subió furiosa y pude oírla al teléfono, probablemente llamando a todos los que conocía para pintarme como el villano. 20 minutos después, bajó con su portátil. Bien, conseguiré un trabajo, pero cuando lo haga, mantendré mi propia cuenta y tú podrás pagar por todo tú solo. Me parece justo. Ella parpadeó, claramente sin esperar mi acuerdo. Y quiero la mitad de todo cuando nos divorciemos. También me parece justo. Puedes tener la mitad de todo lo que contribuiste. Su boca se quedó abierta. Así no es como funciona el divorcio. En realidad, en un estado de divorcio sin culpa, con irresponsabilidad financiera, documentada y abuso emocional, es exactamente como funciona el divorcio. Saqué mi teléfono de nuevo. ¿Recuerdas ese cuaderno que tanto odias? Resulta que la documentación detallada del comportamiento manipulador es bastante valiosa en los procedimientos legales. El color se drenó de su rostro. Estás de farol. Lo estoy. ¿Quieres poner a prueba esa teoría? Por primera vez en todo nuestro matrimonio, no tuvo una respuesta, ni un diagnóstico psicológico, ni una actuación de víctima, ni una técnica de manipulación que pudiera sortear las simples consecuencias. Finalmente, estaba experimentando lo que se sentía la rendición de cuentas, y claramente odiaba cada segundo. El lunes por la mañana, llegó con el sonido de maletas siendo arrastradas por el suelo de madera. Yo estaba preparando café cuando ella apareció en la cocina, completamente vestida con sus maletas junto a la puerta. «Me voy», anunció dramáticamente. Miré las maletas, luego a su rostro expectante. «De acuerdo». Ella esperó más. El pánico, las súplicas, el intento desesperado de hacer que se quedara. En cambio, di otro sorbo a mi café. «¿Eso es todo? ¿Solo de acuerdo? ¿Qué te gustaría que dijera? Estoy abandonando nuestro matrimonio y ni siquiera te importa». Dejé mi taza y la miré directamente. «Llevas emocionalmente fuera de este matrimonio durante años. Solo lo estás haciendo oficial». Pensé que esto te haría reaccionar. ¿Reaccionar a qué? ¿A que te suplique que te quedes para que puedas seguir tratándome como basura? Su rostro se arrugó en la expresión de víctima que había perfeccionado. «No te trato como basura. 3 años de documentación dicen lo contrario». Probó un enfoque diferente, acercándose con ojos más suaves. «Podríamos trabajar en las cosas. Ir a terapia de pareja. Yo podría esforzarme más». ¿Esforzarte más para hacer qué? ¿Respetarme? ¿Contribuir a nuestro hogar? ¿Tratarme como una pareja en lugar de un cajero automático? Sí, todo eso. ¿Por qué debería creerte? La pregunta claramente la tomó por sorpresa. «Porque soy tu esposa». Eso no es una respuesta. Es solo un título. Dame una razón por la que algo sería diferente. Abrió la boca, la cerró, y luego la volvió a abrir. No salió nada. Eso pensé. Caminé hacia el armario y saqué 2 maletas más. «¿Qué estás haciendo?» «Ayudándote a empacar. Si te vas, deberías llevarte todo». «No necesito ayuda». «Claro que sí. Te has dejado algunas cosas». Empecé a recoger sus pertenencias metódicamente. Productos caros para el cuidado de la piel del baño. Ropa de marca del dormitorio. Las joyas que le compré en varios aniversarios. Estás siendo ridículo. Estoy siendo minucioso. Cuando te vayas, no quiero excusas para volver por objetos olvidados. La realidad de la situación finalmente la estaba golpeando. Esto no iba de acuerdo con su guión en absoluto. «No puedes simplemente echarme». «No te estoy echando. Dijiste que te ibas. Te estoy ayudando a irte por completo». Empaqué su portátil, sus libros, incluso los cojines decorativos que ella había insistido en comprar. «¿A dónde se supone que voy a ir?» «Ese ya no es mi problema. Eres mi marido. Se supone que te debe importar lo que me pase».
Dejé de empacar y la miré. ¿Cuándo fue la última vez que te importó lo que me pasaba a mí? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día sin convertirlo en una queja sobre el tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés en mis sentimientos que no fuera munición para tu próxima discusión? No tuvo respuesta. Eso pensé. Continué empacando mientras ella se quedaba allí, dándose cuenta claramente de que su salida dramática no estaba teniendo el efecto deseado. Esto es una locura, dijo en voz baja. Se supone que debes luchar por nosotros. Luché por nosotros durante 3 años. Luché pidiendo disculpas por cosas que no hice, aceptando la culpa por tu comportamiento, tratando de hacerte feliz sin importar lo que me costara. Cerré la última maleta, pero he terminado de luchar en batallas que estaban amañadas desde el principio. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te rindes? No me rindo. Estoy eligiendo el respeto propio por encima de la disfunción. Llevé sus maletas a la puerta y las dejé fuera. No puedes hacer esto. No estoy haciendo nada. Tú decidiste irte. ¿Recuerdas? Solo me estoy asegurando de que no cambies de opinión a mitad de camino. Miró alrededor de la casa desesperadamente como si la viera por primera vez. Esta también es mi casa. Lo fue, en pasado. Te arrepentirás de esto. Te darás cuenta de lo que perdiste y volverás arrastrándote. Casi sonrió. Incluso al final, no pudo resistir un último intento de manipulación. ¿Sabes de qué me di cuenta? No perdí nada. Finalmente estoy deteniendo la hemorragia. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que fuiste una pérdida neta desde el primer día. Financiera, emocional, psicológicamente. Tomaste más de lo que diste, criticaste más de lo que apreciaste y exigiste más de lo que contribuiste. Abrí la puerta principal. Pero bueno, estoy seguro de que encontrarás a otro chico que esté dispuesto a financiar tu estilo de vida mientras lo tratas como una molestia. Ella agarró su bolso, las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero pude ver la rabia detrás de ellas. ¿Vas a ser miserable sin mí? Tal vez, pero prefiero ser miserable solo que miserable con alguien que lo empeora. Mientras arrastraba sus maletas hacia su coche, se dio la vuelta una última vez. Espero que seas feliz. La vi cargar sus bolsas, encender el motor y salir de la entrada. Cuando sus luces traseras desaparecieron en la esquina, cerré la puerta y volví a la cocina. Mi café todavía estaba caliente. Por primera vez en años, me senté en completo silencio, sin críticas, sin quejas, sin guerra psicológica, disfrazada de conversación, solo paz. ¿Y sabes qué? Estaba feliz. Genuinamente, sorprendentemente, completamente feliz. Porque a veces lo mejor que le puede pasar a tu vida es que alguien tóxico finalmente se elimine de ella. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Hasta pronto.